Hubo un tiempo en que Roma era conocida como Caput Mundi, la capital del mundo. Esta denominación era de hecho la realidad, sobre todo en la época del esplendor del Imperio Romano, cuando todos los caminos llevaban a Roma. Tras la caída de esta grandiosa civilización, la importancia de la ciudad como sede del papado garantizó la continuidad de su preeminencia en los asuntos del mundo siglo tras siglo. No obstante, la fortuna de Roma siempre ha seguido un camino fluctuante y durante la Edad Media sufrió un leve declive antes de recuperarse espectacularmente, como la ciudad más representativa del Renacimiento, y convertirse, por último, en la capital de Italia en 1870. Como consecuencia, Roma es una ciudad de marcados contrastes, donde lo antiguo y lo moderno conviven en perfecta armonía, con todas las variaciones posibles entre ambas, enriqueciendo la combinación. Roma se erige a ambos lados del río Tíber y fue fundada sobre las 7 colinas que dominan esta región de la costa oeste italiana. Pero como tantas otras grandes ciudades del mundo, Roma nació a partir de un asentamiento mucho más que modesto. Todo empezó en la población de la Edad de Hierro de la colina del Palatino, que mira a las ruinas del Foro. Todo lo que ven ante sus ojos se originó aquí. Desde esta pequeña concentración de edificios, evolucionó la hermosa ciudad de Roma, con una población tan cosmopolita como el rico legado que están viendo. Tan pronto pueden encontrarse paseando entre las arcadas de un templo antiguo como tomándose un capuchino helado en una moderna cafetería a pie de calle y todo en un magnífico equilibrio, lo cual contribuye sin duda a la seductora y fascinante atmósfera de Roma. Para el visitante de Roma del siglo XXI, decidir por dónde empezar puede suponer una cuestión complicada, si bien muchos de los que vienen a la ciudad señalan la Ciudad del Vaticano como su principal atractivo. Situada en la orilla derecha del río Tíber, la Ciudad del Vaticano es un estado independiente desde 1929. Y aunque sus murallas puedan parecer intimidantes a primera vista, si ponen rumbo a la Plaza de San Pedro, descubrirán que les espera una acogida mucho más amable. La plaza está presidida por la Basílica de San Pedro, que es, con toda probabilidad, la iglesia más famosa del mundo, aunque técnicamente no sea la más grande. Por muy tentador que resulte ponerse directamente a la cola para entrar a este monumental edificio, merece la pena tomarse un momento para contemplar la plaza, tan fascinante o más que la propia iglesia. Es imprescindible venir aquí para apreciar realmente la inmensidad de la Plaza de San Pedro de Bernini. Quedarse unos instantes en el centro de este majestuoso espacio público le proporcionará unas vistas incomparables. Construida entre 1656 y 1667, la Plaza de San Pedro, como casi la totalidad de Roma, ha cambiado muy poco desde sus orígenes. En el centro de la plaza se erige un imponente obelisco, trasladado a Roma por Calígula en el año 36 de nuestra era. Curiosamente, solía ocupar el centro del Circo de Nerón, en la colina vaticana, que, según la leyenda, es el lugar donde San Pedro fue martirizado. Pero en 1586, el Papa Sexto V ordenó retirarlo de allí para que luciera orgulloso delante de la basílica. A los encargados de la misión les llevó 4 meses completarla. Como señal de respeto, se decretó que la tarea debía realizarse en completo silencio, bajo amenaza de pena de muerte. Desde el obelisco, si observan hacia el exterior de la plaza, con las 2 fuentes a ambos lados, es imposible que les pase desapercibida la Vía de la Conciliazione,
la inmensa calle por la que tantos visitantes llegan a este histórico escenario. Pero, por imponente y amplia que sea esta avenida, choca tristemente con los planos originales para la plaza de Bernini. En un principio, San Pedro fue concebida para quedar escondida detrás de las famosas callejuelas de Roma, de modo que causara un verdadero impacto al visitante o peregrino que la descubriera de repente. Sin embargo, el dictador italiano Mussolini, que albergaba sus propios planes de creación de un segundo imperio romano durante la Segunda Guerra Mundial, también tenía grandes ideas para la calle que habría de conducir hasta San Pedro, y en virtud de ellos derribó la antigua Vía de la Conciliazione, despejando el camino para la espaciosa y, según sus críticos, algo carente de alma, vía actual. Hoy, esta calle suele estar dominada por el tráfico más que por cualquier otra cosa de interés. Pero para aquellos que buscan alimentar el espíritu, basta con alzar la mirada al cielo y contemplar las múltiples esculturas de santos que vigilan atentamente la plaza. Para ser precisos, 140 estatuas se encuentran repartidas por su perímetro, todas ellas con una mirada de benevolencia sobre la gente a sus pies. Se erigen como protectoras de peregrinos y turistas y de todos los que, llegando aquí, han culminado el viaje hasta el lugar que representa el corazón de la fe católica. Y así llegamos a la magnífica iglesia de San Pedro, visible desde muchos puntos privilegiados de la ciudad, con su sublime cúpula diseñada por Miguel Ángel, si bien no se terminó hasta después de su muerte. Bajo ella se levantan el baldaquino, un dosel de bronce dorado que cobija el altar pontificio, y el lugar donde la historia sitúa la tumba de San Pedro. En este lugar, en el siglo II, se erigió el primer altar en conmemoración de San Pedro. Pero la primera basílica se construyó en el año 349 después de Cristo, bajo los auspicios del emperador Constantino, si bien ésta llegó al siglo XV en un lamentable estado de conservación. El Papa Julio II mandó construir una nueva iglesia. Él mismo colocó la primera piedra en 1506, aunque completar la Basílica de San Pedro llevó más de un siglo. Por eso encontramos en ella manifestaciones artísticas, primero del Renacimiento y luego del Barroco. Otra vista que merece la pena contemplar es la que se obtiene desde lo alto de la cúpula. Pero cuidado, porque hay más de 300 escalones bastante estrechos hasta el punto más alto. La subida no es apta para quienes padezcan enfermedades cardíacas. Sin embargo, una vez en la cúspide, el esfuerzo se verá recompensado porque desde lo alto de la cúpula de San Pedro, las calles de Roma parecen abrirse a nuestros pies, así como el paisaje que ofrecen las 7 colinas que rodean la ciudad. Algo de lo que deben disponer indefectiblemente y en mucha cantidad cuando visiten el Vaticano es de tiempo. Porque, además de la Plaza de San Pedro y la Basílica, los museos vaticanos son dignos merecedores de toda nuestra atención. Los museos son de obligada visita, puesto que albergan las que seguro son algunas de las obras de arte más preciadas del mundo, y tesoros de valor incalculable que no nos podemos perder. Simplemente paseando por sus numerosos pasillos y galerías, nos encontramos cara a cara con muchas pinturas y esculturas bellísimas e inmediatamente reconocibles, siendo, por supuesto, las más famosas entre ellas los frescos que adornan la Capilla Sixtina, pintados por Miguel Ángel durante un periodo de 4 años. La Capilla Sixtina representa, sin duda, la obra maestra por excelencia del arte occidental, y el cuerpo pictórico más grande jamás pintado por un solo hombre. No obstante, estas paredes guardan muchos más tesoros, entre ellos las salas de Rafael y un magnífico museo de arte africano.
Por los museos vaticanos uno podría perderse y dejarse llevar horas y horas por sus pasillos. Pero si seguimos el curso del río Tíber, llegaremos al imponente Castel Sant'Angelo, a muy poca distancia del Vaticano. Adriano, uno de los muchos emperadores de Roma, construyó este monumental edificio circular para que fuese su mausoleo en el siglo II. Adriano quería que sus restos descansaran aquí mientras el mausoleo siguiera en pie, pero desgraciadamente su paz eterna se vio importunada unos cientos de años más tarde. A finales del siglo VI, el mausoleo de Adriano fue transformado en una fortaleza. No es difícil comprender por qué. Si observamos el castillo desde lejos, el edificio domina indiscutiblemente el paisaje. Originalmente, cuando servía de mausoleo de Adriano, el edificio presentaba un aspecto muy distinto al que observamos hoy. El impresionante monumento al último emperador estaba revestido de mármol blanco y rodeado por estatuas y magníficos cipreses que se elevaban altivos hasta el cielo de Roma. Fue el Papa Gregorio Magno el responsable del cambio de uso por uno más adaptado a los deseos de las autoridades papales de la época, que querían una fortaleza inexpugnable en la que el Vaticano pudiera protegerse en caso de invasión. Si observamos el castillo desde fuera, es fácil hacerse una idea de lo seguros que se sentirían, protegidos por estas inmensas murallas, cuando la necesidad lo exigiera, que sin duda lo hizo. A lo largo del tiempo, muchas vidas de papas se salvaron gracias al refugio que ofrecían las murallas del Castel Sant'Angelo. De hecho, las autoridades papales se cubrieron las espaldas frente a cualquier imprevisto, construyendo un pasadizo secreto desde San Pedro al castillo. Conocido como murallas leoninas o Passetto di Borgio, visto desde fuera, parece solo un imponente muro de 9 metros de altura. Nada demasiado diferente de cualquier otra antigua muralla de las que encontramos en otras muchas ciudades del mundo. Pero su anodino exterior esconde el pasadizo secreto que condujo a los papas durante varias épocas hacia la salvación. El pasillo mide unos 800 metros de longitud. Todo el que pasee por Roma se habrá percatado de la existencia de esta gigantesca muralla. No obstante, a menos que hayan investigado, muchos visitantes ni siquiera se imaginan que estos ladrillos esconden un pasadizo secreto. Hoy, el tránsito por el pasillo que tan crucial resultó durante tanto tiempo para el Vaticano está permitido a un número limitado de visitantes. La propia fortaleza, además, también ha sido abierta al público, que puede pasear por sus pasillos y salas, algunas llenas aún de armas y armaduras, como cabe esperar de un arsenal de semejante envergadura. Sin embargo, lo que seguramente nadie se espera encontrar es la Recoleta cafetería situada en su azotea, que ofrece unas vistas incomparables sobre el río Tíber. También merece la pena detenerse a observar la gigantesca estatua de bronce del arcángel San Miguel, que preside el castillo y de la que recibe su nombre. La escultura de 1753 es obra del artista flamenco Peter Anton von Berchefeld, y en la sala circular que se encuentra justo debajo se custodia el molde original de la obra. El ángel que corona el castillo ha soportado las inclemencias del tiempo admirablemente bien, al igual que otro de los destinos más populares de la ciudad, la Escalinata Española, que presta servicio desde 1726. El principal fin de esta escalinata es servir de vínculo entre la iglesia de la Trinità del Monti con la plaza a sus pies. Sus propietarios franceses incluso planearon la construcción de una estatua de Luis XIV al final de las escaleras. Pero el Papa se opuso fuertemente a esta iniciativa, puesto que pretendía rendir homenaje a un rey francés en la ciudad papal. El debate se mantuvo vivo muchos años hasta que al final el arquitecto italiano Francesco de Sanctis dio con un diseño que complació a todos y cuyo resultado es lo que pueden contemplar hoy.
Cuando Charles Dickens visitó Roma con motivo de sus viajes en el siglo XIX, observó que la escalinata española era el punto de reunión de modelos que se vestían con coloridos trajes típicos a la espera de que algún artista con fortuna pagase bien por sus servicios. Puede que ahora ya no haya modelos, pero a la gente le sigue gustando reunirse aquí a charlar, sentada en las escaleras, o a ver pasar a otra gente mientras escriben una postal a su familia, amenizados por las melodías de los músicos callejeros. No obstante, si se les ocurre que podría ser el escenario perfecto para una comida rápida al aire libre, descarten la idea. Lamentablemente está prohibido comer aquí. Para aquellos que tienen tendencia al romanticismo, la escalinata española sí ofrece muchas posibilidades. Además, muy cerca encontrarán la casa donde murió uno de los poetas indiscutiblemente más románticos de la literatura, John Keats. La magnífica casa museo de Keats Shelley, con colores que reflejan los de la plaza, conmemora los meses que Keats pasó en esta ciudad en 1821, los últimos de su vida, antes de morir a la temprana edad de 25 años. La muerte de Keats vino a inspirar a otro poeta romántico inglés, Percy B. Shelley, a escribir el poema Adonais, pero lamentablemente Shelley también murió joven, ahogado en un naufragio poco después. Ambos poetas están enterrados en el cementerio protestante de Roma y juntos recordados en este deleitante museo literario. Y si toda esta interesante charla sobre literatura inglesa les ha sugerido subliminalmente el aroma de una elegante taza de té y una exquisita tarta, por sorprendente que parezca, Roma puede satisfacer este antojo. Una carrera rápida hacia el otro lado de las escaleras nos conduce a uno de los salones de té más antiguos de Italia. Los salones de té Babington llevan sirviendo una increíble variedad de los más exquisitos tés del mundo desde 1893, y aunque no se puede considerar una tradición estrictamente italiana, hacen unas excelentes infusiones capaces de convencer a cualquier turista escéptico y sumergiéndolo en una atmósfera histórica. Fueron dos hermanas inglesas, Ana María e Isabel Cargill Babington, las que abrieron los salones de té para atender las necesidades de los viajeros de finales de la época victoriana y principios de la eduardiana, para quienes Roma era un destino muy popular. Scones, jamón y té Earl Grey eran sin duda el menú del día. Incluso para los viajeros del siglo XXI, la comida sigue siendo típicamente británica, siempre más atenta a ofrecer calor de hogar y los productos caseros de alta cocina. El motivo por el que la escalinata española debía tener unos escalones tan grandes se hace obvio cuando uno los asciende para visitar la iglesia de la Trinità de Monti. Aunque la principal razón por la que se construyeron los escalones, la iglesia, a menudo se pasa por alto, lo cual es una verdadera pena, porque supone un magnífico ejemplo de arquitectura gótica y custodia fantásticos cuadros de Daniele de Volterra, un discípulo de Miguel Ángel. E incluso si uno ya ha tenido suficiente ración de iglesias bellas con el Vaticano, merece la pena subir las escaleras porque desde su punto más alto se contemplan una de las vistas más bonitas de Roma. Pero tengan cuidado con sus pertenencias, sobre todo si las escaleras están muy ocupadas. Esta es la zona más frecuentada por los carteristas. Bajando de nuevo las escaleras, atravesando la plaza, nos sorprendemos al descubrir las tiendas y lo que venden en ellas. Les costará trabajo encontrar algún objeto histórico. Los elegantes escaparates que rodean la plaza exponen los artículos de diseño más modernos. Y siguiendo con esta tendencia, como centro neurálgico del estilo y la moda, Via Condotti es, sin duda, el lugar ideal justo al pie de los escalones de la escalinata. Riadas de gente se agolpan en los escaparates para ver la ropa, los zapatos, los accesorios y los bolsos de piel reservados exclusivamente a los ricos y famosos a causa de sus elevados precios. Caminar es realmente el mejor modo de explorar Roma y de descubrir los rincones más misteriosos de esta fascinante ciudad. Vagando despreocupadamente por sus calles, descubrirán lo acogedoras que son las estrechas aceras romanas, a lo largo de las cuales siempre parece haber alguna cafetería en la que sirvan un aromático café italiano, una tienda de alta costura o un seductor restaurante. Roma sabe recompensar al aventurero,
y calzados con nuestras zapatillas más cómodas, descubriremos algunos de los tesoros más preciados de Italia. Después de tan larga caminata, pueden permitirse caer en la tentación de la exquisita y variada comida y refrescante bebida que ofrece Roma, acaben donde acaben. Una de las joyas ocultas más sorprendentes de Roma es la Fontana di Trevi. A pesar de ser mundialmente conocida, fama que nadie pone en duda, la mayoría de quienes la visitan no saben cuál es el mejor punto para contemplarla. Para que la fontana cause la mayor impresión, debemos tropezar con ella, como por casualidad, mientras recorremos las calles de la ciudad. No busquen la Fontana di Trevi, dejen que ella los encuentre y los dejará gratamente sorprendidos. Se encuentra a poca distancia de la escalinata española y rodeada por angostas calles de altos edificios que no permiten verla con perspectiva. Cuando por fin se descubre por primera vez la majestuosa fuente, parece incluso más grande de lo que realmente es. La Fontana di Trevi es una impresionante escultura barroca que cuelga casi como una cortina natural por una fachada de piedra. Y parece haberse formado espontáneamente como un anexo del palacio renacentista sobre el que se sustenta. La fontana tardó más de 30 años en construirse y, desgraciadamente, su diseñador, Niccolò Salvi, murió antes de verla terminada en 1762. La fontana está propulsada por un complejo sistema de depuración de agua que obligó a Salvi a trabajar casi todo el tiempo bajo tierra, en la oscuridad, y soportando condiciones de humedad y frío que fueron las causantes de los problemas pulmonares que terminaron costándole la vida. En la superficie, sin embargo, nada podría describirse como oscuro, frío y húmedo. Las radiantes esculturas y el agua corriendo a borbotones hacen de la Fontana di Trevi uno de los atractivos más populares de Roma, donde los carros de Neptuno emergen del agua enganchados a caballitos de mar que representan los diferentes caracteres de cada uno de los 7 mares. Pero esta no es la única razón por la que los visitantes acuden a la fuente y tan dispuestos además a tirar su dinero al llegar a ella. La tradición dice que arrojar una moneda a la pila garantiza el regreso en algún momento a Roma. Una perspectiva muy alentadora por lo que parece, ya que cada día se recogen de la fuente unos 3.000 euros, que se dedican a fines sociales. Aunque no es tan sencillo como arrojar la calderilla sin más. Para que la magia de Trevi funcione, los apasionados de Roma que deseen volver a toda costa deben respetar el siguiente ritual. De espaldas a la fuente, deberán arrojar 3 monedas con la mano derecha por encima del hombro izquierdo. Ojalá funcione el conjuro para todos los que estamos hoy aquí. Con tantas vistas y tan maravillosas, no es extraño que cuando ya hemos cubierto más de la mitad de nuestro recorrido, aún nos quede por visitar lo que muchos consideran el principal reclamo de la ciudad. Ningún viaje, virtual o en persona, a esta ciudad de ensueño puede considerarse completo sin realizar una excursión al emblemático edificio del Coliseo. Los arcos desmoronados de este inmenso y antiguo estadio se alzan como testimonio imborrable de todo cuanto ha significado el Imperio Romano. El solo hecho de que la construcción siga en pie después de 2000 años es prueba, si es que alguien lo dudó alguna vez, de todo lo que eran capaces los romanos.
En el interior de este magnífico edificio, 70.000 ciudadanos romanos se congregaban para disfrutar de todo tipo de espectáculos, desde luchas de gladiadores a martirios de cristianos en las fauces de fieros leones. Hoy, afortunadamente, es su sorprendente arquitectura la que atrae a las masas al Coliseo, más que las sangrientas representaciones que hacían las delicias de los espectadores del pasado. El fundador del Coliseo fue el emperador Vespasiano. En el año 72 de nuestra era, bajo los auspicios del que fuera valiente soldado, se construyó este inmenso anfiteatro sobre el suelo pantanoso que había albergado un lago en las instalaciones privadas de su predecesor, el Palacio de Nerón. El proyecto tardó 6 años en completarse, un tiempo récord, teniendo en cuenta sus 80 arcadas sustentadas sobre columnas dóricas, jónicas y corintias, por mencionar solo uno de sus muchos detalles. Curiosamente, aunque sin duda era colosal por derecho propio, se cree que el nombre de Coliseo le fue atribuido al edificio por una inmensa estatua conocida como el Coloso de Nerón, que se erigía junto a este hervidero de actividad en la antigua Roma. Como muestra de poder y de la fortaleza del Imperio Romano, el Coliseo proporcionó a Vespasiano todo lo que había deseado. Y hasta la fecha, los estadios de todo el mundo siguen construyéndose según este modelo histórico. De hecho, la imagen grabada del Coliseo adornó las medallas olímpicas hasta los Juegos de Sydney de 2000. A pesar de los daños evidentes que por culpa de la negligencia de las autoridades ha sufrido el Coliseo en el transcurso del tiempo, sigue siendo una de las construcciones más impresionantes que cualquier visitante soñaría con ver. Protegido por un estricto plan de conservación, lejos quedaron los días en que grandes arquitectos y constructores extraían directamente la piedra para puentes y palacios de sus fachadas. Y después de 2 milenios en pie, es fácil pensar que el Coliseo soportará muchos más. Roma es una de esas ciudades realmente increíbles. Tras cada recodo que doblemos, esperan ricos tesoros, y esto es sobre todo cierto en los alrededores del Coliseo, donde solo la cantidad de antiguas ruinas, por no mencionar su calidad, pueden describirse como espectaculares. Basta con cruzar la calle desde el Coliseo y atravesar el Arco de Constantino para disfrutar de unas vistas sobre la antigua Roma que dejan sin habla. Las ruinas del Foro se alzan aparentemente eternas sobre lo que una vez fue el centro neurálgico de la vida en la antigua Roma. Una masa de columnas, templos y cimientos medio derruidos cubren la vía sacra, es decir, la vía sagrada, llamada así por ser el camino que recorrían las procesiones religiosas y los desfiles triunfales para llegar a la capital. Si hay realmente un lugar donde podamos sentir lo que fue Roma en el momento álgido del imperio, desde luego es este. Basta con serpentear entre las ruinas para hacernos una idea fiel de cómo debió de ser todo.
Para los amantes de la obra Julio César de Shakespeare, con poco tiempo libre, pueden localizar la tribuna desde la que se dice que Marco Antonio pronunció sus famosas palabras. Amigos, romanos, compatriotas, escuchadme. Y tampoco faltan otros magníficos escenarios que harían las delicias de cualquier productor de teatro que quisiera poner la obra en escena. Pero, por desgracia para el Foro y el gran imperio de Roma, así como para Julio César, los días de gloria estaban contados. Cuando el imperio se derrumbó, también lo hizo el Foro. Uno solo consigue imaginar el esplendor que debía envolver todo esto hace tantos siglos. No obstante, se conservan algunos vestigios importantes que nos dan una pista. No hay mejor ejemplo de ello que el templo de Saturno, con sus imponentes columnas, que dominan casi todas las vistas del Foro romano. El templo no es solo una de las ruinas mejor conservadas de la zona, también se ha demostrado una de las más antiguas. Levantado en el año 500 a.C. aproximadamente, este templo, como su nombre indica, fue erigido en honor al dios de la agricultura, Saturno. Aunque dedicado a este dios, el verdadero uso que se le dio a este edificio fue el de custodio del tesoro romano. En el interior de las paredes del templo, las reservas de oro y plata del Imperio Romano se mantenían a buen recaudo. Tristemente, como ocurre con la mayoría de las ruinas del Foro, todo lo que hoy queda son las vastas columnas que en su día adornaron el pórtico de entrada del edificio. Sin embargo, incluso derruidas, son capaces de evocar la sensación de grandeza. Por eso, este es el lugar que uno no puede dejar de visitar para experimentar la magnitud del poder que caracterizaba la antigua Roma. Aquí, entre tantas ruinas magníficas y reliquias de palacios y templos desaparecidos hace mucho tiempo, quizás se descubran a sí mismos preguntándose si habrá algún ejemplo de arquitectura romana que haya logrado sobrevivir intacta al paso de las épocas. Pues bien, la respuesta es sí. Y si se acercan a la Piazza de la Rotonda, podrán admirar con sus propios ojos el ejemplo más magnífico del verdadero genio de la civilización romana. Esta pequeña plaza tiene algo deliciosamente encantador, rodeada de cafeterías y bares en las que visitantes de todas las nacionalidades pueden hacer una parada para comer, beber o simplemente descansar un rato. Pero cuando uno está frente al Panteón, se sabe en presencia de la grandeza. Una de las principales razones por las que el Panteón ha sobrevivido completamente intacto es porque en la Edad Media se convirtió en iglesia, en lugar de quedar abandonado como templo romano a todos los dioses. A primera vista, no obstante, no se aprecia el verdadero tesoro que esconde este edificio. Hay que entrar para descubrirlo. Y al hacerlo, contemplamos una inmensa rotonda con una altura y un diámetro iguales a 43 metros. En lo alto de la cúpula, un óculo que está literalmente abierto a los elementos y representa la única fuente de luz. Es, sin duda, una maravilla de la ingeniería romana, propiciada por el emperador Adriano en el siglo II para sustituir a un templo anterior. En el de hoy se observan anexos de siglos posteriores. La tumba más famosa que podemos visitar en el Panteón es la del artista renacentista italiano Rafael, que murió en 1520 y fue enterrado aquí por petición propia. Es un edificio realmente asombroso y, como por suerte la lluvia no es muy frecuente en Roma, la abertura de la cúpula no supone gran problema. No obstante, los arquitectos romanos se anticiparon a cualquier contratiempo, y si nos fijamos en el suelo de mármol, restaurado en 1873, veremos los orificios de drenaje del diseño original.
Roma es conocida mundialmente por sus múltiples iglesias, salpicadas por cada calle y plaza de esta histórica ciudad. Para comprobarlo, solo tenemos que caminar un poco desde el Panteón a la siguiente plaza. Allí descubriremos otra iglesia con mucho significado histórico. La iglesia de Santa María sopra Minerva data del siglo XIII y es uno de los escasos ejemplos de arquitectura gótica que encontramos en Roma. Fue construida sobre las antiguas ruinas del Templo de Minerva, aunque es el estilo monumental del Renacimiento romano el que tiene una representación más notable con las tumbas de los papas Medici, León X y Clemente VII. La iglesia posee, además, otras renombradas obras de arte que se remontan al período barroco. No importa cuántas iglesias romanas hayan visitado, definitivamente merece la pena dedicarle un tiempo al disfrute de este elegante e histórico lugar de culto. Volviendo a la Piazza della Minerva, les parecerá algo raro el obelisco que ocupa su centro. En Roma hay muchos obeliscos muy espectaculares, pero este se erige sobre el lomo de un elefante y es muy característico. El elefante es testamento de la vívida imaginación del artista Bernini, aunque realmente fue esculpido por Ercole Ferrata, su alumno, según el diseño de su maestro. Es un ejemplo magnífico de la particular visión de Bernini. Originalmente concebido como una broma para decorar el Palazzo Barberini, el motivo de la elección del elefante es más serio. Este animal es un símbolo antiguo de la inteligencia y la piedad, virtudes a las que la iglesia cristiana de la época aspiraba. De particular interés en torno al Panteón encontramos otras iglesias como la de San Eustaquio. El santuario data de la época de los primeros cristianos, cuando ofrecía asistencia a los pobres y necesitados. Es importante mirar hacia arriba cuando lleguemos a esta iglesia, ya que, a pesar de haber sido reconstruida en los siglos XVII y XVIII, el campanario románico es un insólito superviviente de la Edad Media y es fácil que pase inadvertido. Y si de verdad quieren ver una iglesia diferente, a unos metros de San Eustaquio se levanta la de Santa María Magdalena, dedicada a esta santa. Construida en el siglo XVII, su fachada es un claro ejemplo de estilo barroco. A este tipo de arquitectura también se la llama a veces estilo azúcar glacé, una metáfora muy acertada si nos fijamos en las formas retorcidas y los ornamentos que decoran la parte frontal del edificio. Esta iglesia constituye de nuevo otro ejemplo de los tesoros escondidos que Roma ofrece a todo el que está dispuesto a salirse ligeramente del recorrido turístico establecido. Situada en una plazoleta, está fuera del circuito oficial y, como muchas otras de las panorámicas menos conocidas de la ciudad, posee tanto encanto y elegancia como la atracción turística más popular. Roma es, sin lugar a dudas, una ciudad de marcados contrastes y desde una diminuta iglesia rococó que puede pasar desapercibida,
llegamos a nuestro siguiente destino, un lugar que jamás podría describirse como escondido a ninguna forma de mirada pública. Se trata de la famosa Piazza Navona. Si la Roma moderna tiene un centro neurálgico, desde luego es este. La plaza ofrece una magnífica vista y es un lugar ideal para pasear, puesto que son numerosas las callejuelas que desembocan en ella desde todo su perímetro. Igual que ocurre con la plaza donde se encuentra la Fontana di Trevi. Una vez que la veamos, se quedará para siempre grabada en nuestra memoria. La plaza es luminosa y amplia y se encuentra rodeada de pintorescas cafeterías y bares. A veces hay artistas o alegres músicos callejeros y otras coloridos mercadillos. Pero si hay una cosa cierta en la Piazza Navona es que todo cuanto ocurra en ella será de interés o divertimento para el visitante. Lo primero que salta a la vista es que la plaza es cualquier cosa menos cuadrada. Su típica forma de óvalo alargado se debe a que antiguamente aquí se celebraban las famosas carreras de carros romanas y las competiciones de atletismo. Las multitudes alentaban a los caballos que galopaban a su alrededor, pero lamentablemente todo vestigio de la época fue eliminado en el siglo XV, cuando la plaza fue sometida a un lavado de cara. Sin embargo, desde una perspectiva más positiva, lo cierto es que es un lugar con mucho encanto y muy original en el que disfrutar de un buen descanso para recargar energías después de un largo paseo por la ciudad. De nuevo, un obelisco marca el punto central de la plaza. En esta ocasión es de origen egipcio. Fue traído hasta aquí por el Papa Inocencio X. En el corazón de la plaza encontramos también una serie de famosas fuentes y estatuas, entre las que destaca la Fontana del Quattro Fiumi, que actualmente está siendo restaurada, pero representa a los 4 grandes ríos del mundo. Bernini fue el responsable de su diseño, y aunque ahora mismo no se pueden ver, todas las estructuras se están tapando los ojos, como muestra, se dice, del horror que les produce la iglesia de Sant'Agnese in Agone, diseñada por el rival de Bernini, Francesco Borromini. En realidad, la iglesia no tiene nada de horrible, y la anécdota es una de tantas leyendas urbanas que carecen de fundamento histórico, puesto que Bernini terminó la fuente mucho antes de que Borromini empezara siquiera la obra de Santa Agnese. De hecho, se cree que esta iglesia se levanta en el lugar que anteriormente ocupaba un burdel. El burdel en el que en el año 304 después de Cristo, Inés, la santa que da nombre a este bello lugar de culto, dio prueba de su fe, siendo expuesta desnuda por negarse a abjurar. Pero un milagro salvó su dignidad, puesto que, según cuentan, el pelo le creció de repente hasta el suelo para tapar su vergüenza, aunque luego fue martirizada en este mismo lugar y está enterrada en las catacumbas. Su estatua, completamente vestida, puede contemplarse en la fachada, que, a pesar de las insinuaciones al contrario, es realmente hermosa. Ciertamente esta ciudad ofrece numerosas y bellísimas vistas que admirar. Desde los ejemplos de la grandeza de las construcciones de la Roma imperial a los del elegante esplendor de la del Renacimiento. Literalmente, cada recodo esconde un gran tesoro. Aún así, también podemos encontrar pruebas de la historia más oscura de Roma, durante el siglo XX, cuando la guerra arrasó Europa y el mundo. Antes que nada, a nadie le pasará inadvertido el enorme monumento a Víctor Manuel II, construido para celebrar la unificación de Italia bajo el mandato de este rey, que puso a esta colosal construcción blanca su nombre, y está representado en la exagerada estatua de bronce dorado que domina la escena. Referida a menudo con cierta sorna como la tarta de boda o peor aún, como la máquina de escribir, esta arquitectura mastodóntica fue inaugurada en 1911, justo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Aunque considerada el epítome de la presunción, los visitantes siguen congregándose en sus escaleras para contemplar este asombroso monumento que marcó el nacimiento de la Edad Moderna en Roma.
Una vez en la plaza, si uno es lo suficientemente osado para lidiar con el tráfico, basta cruzar la calle para encontrarse frente al Palazzo Venezia, que tanta importancia cobró durante la Segunda Guerra Mundial. Si esta ventana les resulta familiar, fue porque desde ella el dictador Mussolini solía arengar a las masas, puesto que el edificio era la sede de su cuartel general. Roma fue un punto estratégico esencial durante la Segunda Guerra Mundial, y Mussolini albergó ambiciosos planes para devolver a la ciudad su antigua gloria. No obstante, su régimen fascista y la alianza con Adolf Hitler y su eje del mal, lo que Mussolini llamó el Pacto de Acero, hicieron mucho daño a la ciudad, que ya había tenido que sobreponerse a grandes estragos. El avance de las tropas estadounidenses hacia el interior de Roma a principios de junio de 1944, justo antes del desembarco de Normandía en Francia, marcó el principio del fin de las luchas en Italia. Mussolini fue capturado por los partisanos comunistas italianos y ejecutado a tiros justo antes de que Hitler se quitara la vida en Berlín, allanando el camino para la victoria en Europa que se celebró el 8 de marzo de 1945. Pero estando en Roma, nunca se está muy lejos de la historia antigua, y desde la cima de la colina sobre la que se erige el monumento a Víctor Manuel II, obtendrán unas espléndidas vistas sobre el foro. Pero aún hay muchas más delicias que disfrutar en este rincón. Llegados a la Piazza de Campidoglio, diseñada por Miguel Ángel, encontrarán la entrada al espectacular Museo Capitolino. Aquí descubrirán la leyenda de la fundación de Roma por los hermanos Rómulo y Remo, los gemelos mitológicos, hijos del dios de la guerra, Marte, y criados por una loba. Si son apasionados de la escultura, han venido al lugar adecuado. Cualquiera que pase por delante de la enorme cabeza de Constantino II, que se expone en el patio, no podrá evitar sorprenderse. La escultura data del siglo IV después de Cristo. Además, la estatua ecuestre de bronce de Marco Aurelio, 2 siglos anterior, es igualmente majestuosa. En todo caso, una de las vistas más espectaculares que ofrece el Museo Capitolino es el resultado del lugar donde está ubicado. Una pared salpicada de una hilera de fabulosas ventanas en arco proporcionan a quienes se asoman a ellas un mirador privilegiado con vistas al foro que nadie debería perderse. Lamentablemente, nuestro tiempo en Roma se está agotando. Pero aún nos queda una visita más que hacer antes de abandonar el Museo Capitolino. Si ascienden los 124 escalones de mármol de la escalinata Aracoeli, comprenderán de qué les hablamos. Completada en 1348, es la escalera más empinada de Roma, y si se atreven, cuenta la leyenda que subirla de rodillas aumenta las posibilidades de que te toque la lotería. Seguramente sea más eficaz una oración rápida en la iglesia de Santa María in Aracoeli, en la cima, pero una vez que hayan admirado las fantásticas vistas de Roma, que se aprecian desde aquí, merece la pena internarse en este placentero y muy venerado lugar de culto que data del siglo VI. Después de los 124 escalones, contar las 22 columnas que sustentan la iglesia es una tarea mucho más liviana. Todas fueron traídas hasta aquí procedentes de otros edificios antiguos. Se cree que el lugar estaba originalmente dedicado a Juno, la reina de los dioses de Roma, y hoy, lo que parece bastante sencillo por fuera, guarda un espectacular interior.
Esta fue en su momento la iglesia elegida de los senadores romanos que se reunían en el foro, y a pesar de la popularidad de la que goza entre los turistas, un aura de tremendo respeto a lo sagrado sigue envolviendo a Santa María in Ara Coeli, gracias, sin duda, a las muchas personas que aún se acercan a ella como lugar de culto habitual en su rutina diaria. Es muy difícil definir con palabras la magia de Roma, y aún más explorar cada rincón y recoveco de esta fascinante ciudad. Como habrán comprobado, para la gran mayoría de quienes la visitan, la primera puerta de entrada suele ser el mundialmente conocido Vaticano, en particular la Plaza de San Pedro y la Basílica. En el corazón de la Iglesia Católica Romana, devotos peregrinos se confunden en su ir y venir con los turistas, haciendo de este un lugar muy especial y espiritual, sea cual sea el punto de vista desde el que se contemple. Otra gran favorita de todos es la Capilla Sixtina, ornamentada con imágenes de una expresividad vibrante. No obstante, el recorrido hasta llegar a ella por las deslumbrantes salas e interminables pasillos de los museos vaticanos es igualmente espectacular, si uno es capaz de contener la impaciencia por admirar la obra maestra del gran Miguel Ángel. Pero por si esto no fuera tesoro suficiente, las ruinas de la antigua Roma permiten a los visitantes tomar contacto con una de las civilizaciones más grandiosas de todos los tiempos. Con ejemplos tan destacados como el Coliseo, el Foro y el casi perfecto Panteón. Los historiadores, tanto profesionales como apasionados aficionados, se encontrarán casi literalmente viajando al pasado. Sin duda, aunque tales vistas son inolvidables, Roma posee un alma única que le vale su lugar como una de las ciudades más emblemáticas del mundo, independientemente del Vaticano y de su antigua civilización. Perderse por sus estrechas callejuelas y descubrir la Fontana di Trevi es una experiencia indescriptible, y a juzgar por la cantidad de gente que siempre abarrota el lugar para arrojar monedas al agua por encima del hombro, una sola visita a Roma nunca basta. Por donde quiera que vayan se asombrarán con su sublime arquitectura, sus imponentes estatuas y su ambiente absolutamente acogedor. Tras cada esquina esperan increíbles sorpresas, y si permite que Roma despliegue toda su magia ante su mirada, los recuerdos que le dejará este lugar de ensueño provocarán su sonrisa por mucho tiempo que haga que los lleve grabados. Lord Byron describió a Roma como la ciudad del alma, y Kipling dijo de ella que estaba por encima de todas las naciones. Afortunadamente, ahora podrán crearse su propia impresión de la ciudad, construida hace tantísimo tiempo sobre estas 7 colinas. Y más importante aún, quizás se sientan inspirados a seguir uno de los muchos caminos que, según la tradición, llevan a Roma.